Soy el pastor Johan van Weyck. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuamos con la serie de estudios bíblicos llamada La necesidad de examinar si uno realmente fue salvado y cómo cada uno ha de examinarlo. Hoy vamos a completar el tema de la última vez. El título del estudio bíblico de hoy es Lo que los verdaderos hijos de Dios oran y cómo lo hacen, prueba que Dios realmente los salvó. Tercera parte. Hoy vemos sobre todo lo siguiente. Los verdaderos hijos de Dios han recibido al espíritu de discernimiento para saber lo que Dios les regaló por gracia, y por eso necesitan cada vez más de Él, y oran para recibir más del Espíritu, y así poder hacer la voluntad de Dios. Mientras más disciernen su voluntad, mejor capacitados están para hacer su voluntad. Empezamos con el primer versículo para hoy, y este es Romanos capítulo 2, versículos 17 y 18. Pablo le dijo a los judíos legalistas que decían que eran salvos, en el versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Versículo 18, y conoces su voluntad instruido por la ley, apruebas lo mejor. Si esas personas pensaban, nosotros realmente conocemos a Dios, tenemos la luz, el entendimiento de Dios y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la voluntad de Dios. Y por eso Pablo pone mucho énfasis en eso. Si ves todo el contexto, notarás que Pablo les da a conocer, ustedes están equivocados, se engañan a vosotros mismos. Y el buen mensaje es para todos ustedes que son verdaderos hijos de Dios, que han aprobado la prueba de la fe. Ustedes que realmente son de Cristo y en mi caso y en el caso de todos los que son salvos y han sido hechos hijos de Dios, esas personas sí conocen la voluntad de Dios, sí han recibido el espíritu de discernimiento y por eso reciben cada vez más del espíritu de entendimiento, de discernimiento. Y ellos están encantados de saber más de Dios, de Cristo, para poder hacer su voluntad. En cuanto a eso, vemos ahora a 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Pablo dijo, y nosotros, los que somos realmente salvos, los corintios que eran realmente salvos, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha regalado. Sí, hemos recibido el Espíritu de Dios cuando Él nos salvó, para que nosotros podamos entender lo que Dios nos regaló. Él nos dio conocimiento, entendimiento, para poder saber esto. Hay también un motivo práctico de por qué este es el caso. Lógico, indiscutible. ¿Cómo nosotros podríamos estar en armonía con Él, andar en solidaridad con Él, mientras permanecemos en la fiesta de primer amor con Él, como sus verdaderos hijos, aquellos que son salvos? ¿Cómo podríamos hacer su voluntad si estuviéramos en la oscuridad? No sería posible. Él nos dio la luz, Él nos dio su luz, de tal forma que mientras más le pedimos, mejor nos capacita Él para hacer su voluntad, porque Él nos da entendimiento, conocimiento.
para hacerlo. Ahora continuamos con la pregunta. ¿Sobre qué aspectos nos da cada vez más conocimiento y entendimiento y del espíritu de discernimiento? En primer lugar, Él nos da conocimiento de sí mismo y cada vez más entendimiento de cuán preciosos somos para Él y el motivo de que esto sea así. Vamos a ver esto en Efesios 1, versículo 15. El título en la Reina Valera es El espíritu de sabiduría y de revelación. Versículo 15. Esto escribió Pablo a los Efesios en el primer siglo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces Pablo había escuchado. Ellos realmente han sido transformados, tienen las características verdaderas de un cristiano. Ellos aman a Jesucristo, ellos aman a todos los santos. Ahora vamos al versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros. Oraciones de agradecimiento, Señor, tú los has salvado. Nosotros agradecemos al Señor por todos los que son salvos, ¿no? Cuando sabemos, como Pablo, que ellos tienen las características de personas salvas. Y vemos cómo aman a Jesucristo y cómo aman a los hermanos, con ese amor sobrenatural que Dios regala en la salvación. Y ese amor crece, por supuesto, a través del actuar del Espíritu. Pero también petición, no solo agradecimiento continuo, sino también petición. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sí, cada vez más del espíritu de sabiduría, de discernimiento, aquel espíritu que Él ya les dio cuando los salvó, pero que les da cada vez más. ¿Para qué? Para que puedan conocer cada vez mejor a Él, al Padre, al Señor Jesucristo. No es ninguna sorpresa que sea así, porque se trata siempre sobre Él, sobre nosotros, sobre esa fiesta de primer amor. Aleluya. El Padre y el Hijo nos son cada vez más preciosos. Y luego, ¿qué más? Versículo 18, Él continúa diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas. Qué hermoso que es su llamado, qué hermosa que es su llamado, que tenemos todos los privilegios en Él. Y por eso Él decía eso, que Él quería que Él oraba para que ellos supieran cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Y continúa diciendo, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sí, Él quiso desde toda la eternidad recibirnos para sí mismo, y Él nos sostiene en Él y en su Hijo, digamos. Y esto a todos aquellos que le aman. Él nos ama continuamente, pero Él nos da cada vez más conocimiento y entendimiento a través de su Espíritu, y así, mientras más es así, más crecemos en agradecimiento y en el primer amor. Y ahora el versículo 19 continúa diciendo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Él nos muestra cada vez más cuál es el poder que permanece actuando en nosotros, el poder de Jesucristo, el poder de Dios, el poder de aquel que resucitó de los muertos y ahora se encuentra a la derecha del Padre. Sí, su poder de resurrección, en la que permanece actuando en nosotros. Continúa diciendo, según la operación del poder de su fuerza.
Él nos capacita para hacer todo lo que tenemos que hacer para agradarle. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Sí, cuando Cristo le resucitó y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Con otras palabras, Él nos muestra cada vez más, nos da cada vez más entendimiento, nos ilumina los ojos. Jesucristo es nuestra cabeza espiritual. Dios lo ascendió al cielo, lo puso a su diestra luego de que Cristo completara su obra en la cruz. Y Él ahora nos capacita para que avancemos en su poder. Tenemos que mirarlo a Él, tenemos que avanzar en su poder. Y luego el versículo 22, y sometió, Dios el Padre, sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo. Él nos muestra, Cristo es cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, a la iglesia. Y Él es el que vence siempre, Él es el que va adelante, Él es el que nos da la victoria. Sabemos que avanzaremos hasta el final porque Él es la cabeza. Y el versículo 23 dice, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Él nos muestra cada vez más, ustedes son mi cuerpo. Ustedes son mi cuerpo orgánico. Y continúa diciendo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo nos llena de la gloria del Padre, de su sabiduría, de su poder, de su amor, para agradarle. Pero qué lindo que Él nos manifieste cada vez más que nosotros somos la plenitud de Cristo. Nosotros somos su plenitud, como sus amados, como su cuerpo orgánico. Y esto nos llena de amor y avanzamos en amor. Pablo agradeció a Dios y continuó orando sin parar día y noche. La pregunta a ti es, ¿eres tú salvo a la luz de todo esto? ¿Tienes tú ese conocimiento? ¿Estás encantado? ¿Has recibido conocimiento de todas estas hermosuras que hemos mencionado recién? Habiendo sido traído a la relación de amor con el Padre, con el Hijo, a través del actuar del Espíritu, de tal forma que tú entiendes cada vez mejor cuán grandiosa esperanza tenemos, cuál es nuestra herencia en Él y cuán preciosos, cuán privilegiados somos y que no podemos perder, sino que avanzamos en victoria con Él. Y tú oras por más y más de ese espíritu de entendimiento para tener más entendimiento y conocimiento porque estás encantado de Él. Oh, estamos juntos orando como verdaderos cristianos para esto. Si tú haces eso, tú eres salvo. Porque así muestras sus prioridades son mis prioridades. Las cosas que para Él son importantes para mí. Bueno, entonces en primer lugar, Él nos da conocimiento de sí mismo y cada vez más entendimiento de cuán preciosos somos para Él y el motivo de que esto sea así. En segundo lugar, Él nos da conocimiento y entendimiento de las necesidades de los hermanos. Y por eso oramos por todos los santos. Y por eso pedimos por más del espíritu de entendimiento y oramos por los santos. Esto con encanto, como Pablo, día y noche sin parar. Y nos damos cuenta que las oraciones son cada vez más escuchadas y son cada vez más fuertes en Cristo y más firmes en Cristo, mientras más conocimiento y entendimiento Él nos regala como respuesta de las oraciones. Y eso lo hacemos con encanto y con fuerza y con decisión, porque esos son nuestros tesoros espirituales. Y entonces sabemos
y oramos también por nuestros ministerios. Entonces, en tercer lugar, Él nos da conocimiento y entendimiento para orar por nuestros ministerios. En Efesios 1:19 leemos, y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para poder evangelizar con éxito, para que las personas perdidas puedan entender. Amamos a los hermanos, pero también amamos a las personas perdidas. Y por eso oramos como Pablo. Ese es nuestro deseo. No todos lo hacen igual de fuerte y con el mismo conocimiento y entendimiento, pero todos lo hacen realmente. Y él continúa cerrando el versículo 19, en Efesios 1:19, diciendo, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por supuesto, con éxito. Significa que seguimos el ejemplo de Cristo, seguimos el ejemplo de Pablo, para poder hablar con denuedo, hablando con denuedo, orando para que podamos hablar con denuedo a las personas perdidas sobre el Evangelio, sobre la salvación en Cristo. Y eso lo hacemos porque ya no somos temerosos, porque Él nos dio conocimiento y entendimiento y fuerza, poder para poder actuar. Como Epafras, como hemos visto ya, que oraba con todo celo para los santos, y nosotros oramos también para las personas perdidas con celo. Ahora vamos al cuarto, al cuarto punto. En cuarto lugar, Él nos da conocimiento y entendimiento para saber cuándo y cómo hemos de servir a los demás. Para ello también oramos. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 13. Pablo dijo a los cristianos en Roma, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Él había sido estorbado por las circunstancias, y él quería llevar fruto como entre los otros gentiles, como entre los demás gentiles. Esto significa para que personas puedan ser salvas ahí. Ese es el fruto que se refiere. Versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pero él dice, yo he sido parado hasta ahora. En el versículo 14 dice, 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Yo quiero eso, ese es mi deseo. Yo oro con decisión, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Te ha pasado eso también? Que has tenido muchas cosas que te han parado de ir a alguien a llevarle la palabra, pero tú permaneces decidido y tienes ese deseo ferviente. Por supuesto, no todos en la misma medida, no todos son igual de maduros en Cristo, pero tienes ese deseo, oras tú por eso. Y oras en el conocimiento de que has sido parado para poder hacer eso. Y oras hasta que lo has logrado. Porque Pablo oró hasta que finalmente fue a Roma. Aleluya. ¿Entienden de qué se trata acá, queridos hermanos y amigos? El Señor nos lleva a esa relación íntima con Él, enseñándonos cada vez mejor, y nos da cada vez más el entender a través del espíritu de discernimiento que vive en nosotros, espíritu de entendimiento, a dónde ir y a dónde no ir. Como en el caso de Pablo, que era ir a Roma. Por más que había estorbos, él permaneció en oración, porque Dios le dio el entendimiento que tenía que ir ahí. Y por eso él oró hasta que se cumpliera.
Bueno, la próxima vez queremos continuar. El Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, Él nos da conocimiento y entendimiento de dónde no ir. Y cuando es Satanás el que nos para, cuando sí tenemos que ir porque Dios realmente nos llamó a ir a tal sitio. Con otras palabras, al momento correcto, llevando la palabra correcta y hacer nuestro ministerio para con las personas perdidas con amor, permanezcamos teniendo en cuenta esto. Y veamos, ¿soy salvo o no soy salvo? Tengo esa mente, tengo ese espíritu de entendimiento, tengo ese deseo de pedirle a Dios estas cosas con cada vez más fuerza, de una forma más intensa, hasta que Él cumpla esto. Con un motivo puro, para Él, para las personas perdidas, para las personas salvas. Es entonces que tú eres salvo. Si tú tienes ese espíritu de entendimiento y le pides cada vez más del espíritu y a la luz del conocimiento que Él te da y que crece, tú pides a Dios. Pruébate a ti mismo. La próxima vez vamos a continuar con otros aspectos más. Pero pruébate entre tanto. Soy salvo, tengo esas características de un verdadero cristiano como hemos visto hoy. Dios les dé de su gracia para poder saber estas cosas y que no paren aquellos que no son salvos, que no paren con toda decisión hasta que sean salvos. Gloria al Señor. Maranata.